Hola amigos, esto es Mundo Android Manía. Hoy vamos a estar probando este micrófono inalámbrico que ven acá. Es un micrófono espectacular para videoconferencias, para blogs, para todo lo que ustedes quieran, y lo más chévere es que se puede adaptar a cualquier smartphone y a cualquier cámara, y su precio es muy asequible. Así es que vamos con la intro, y mientras ves la intro, ¿qué tal si me regalas un buen like? Y los que no estén suscritos, denme la oportunidad, suscríbanse al canal. Y rápidamente vamos a mirar qué hay dentro de la caja de este micrófono, el Fairboo Wireless Mic. Bien, dentro de la caja encontraremos garantía, manual en diferentes idiomas, incluyendo el español, muy sencillo por cierto. La caja no me parece la mejor presentación del mundo, pero bueno, supongo que lo importante es el contenido o el producto final. Bien, encontraremos un micrófono de diadema para poderlo utilizar. También encontraremos acá el receptor USB que iría o al computador o al smartphone o a la cámara. Más adelante vamos a ver. Este es el transmisor donde iría el micrófono, ya sea el de diadema o el de solapa, que es el que estamos sacando acá. Así es que tenemos dos opciones de micrófono. Bien, también encontraremos un cable auxiliar, por ejemplo, para hacer la conexión entre la cámara y el transmisor y el receptor, perdón, el adaptador on the go para poder conectar el micrófono a nuestro smartphone, obviamente entrada tipo C, y el cable de carga, este es micro USB. Acá creo que debería ser tipo C, porque ya todos los adaptadores que tenemos pues son tipo C, pero bueno, no importa. Bien, y un adaptador plug grande, por ejemplo, para conectar una guitarra inalámbrica. Lo primero es, obviamente, miramos cómo sería la carga del dispositivo. Él tiene la entrada micro USB, lo conectamos y lo cargamos. Eso me gusta, que traiga batería interna y no haya que adaptarle ningún tipo de batería AAA o ningún tipo de ningún otro tipo de batería que nos cause un gasto adicional. Este es el receptor, el cual iría al computador. Vamos a hacer la primera prueba ya de conexión al computador. El computador detecta de una vez la llave USB, así es que no tenemos que instalar absolutamente nada. Esto también me gusta muchísimo. Y acá, como vemos, ya lo detectó. Si queremos cambiar configuración lo hacemos, pero yo lo voy a dejar así. Y acá, con cualquier programa que grabemos sobre el computador, ya va a detectar el micrófono. Simplemente en la parte de micrófono nos aparecerá micrófono USB, como vemos acá, ya sea con Audacity, con Filmora. Y esta es una prueba de grabación con el micrófono de diadema en el computador, grabado con Audacity. Y esta es una prueba de grabación con Audacity desde el computador con el micrófono de solapa. Y esas eran las pruebas de sonido grabado con Audacity desde el computador, con diadema y con el micrófono de solapa. Otra utilidad que le encontré bastante uso, valga la redundancia, es para el uso de videoconferencias ahorita por este tiempo donde la virtualidad se ha impuesto. Creo que a mí me ha sido muy útil. Yo generalmente hago muchas videoconferencias en mi trabajo, entonces este micrófono sin duda me ha mejorado la versatilidad. Y la prueba de grabación en el teléfono es muy fácil. Simplemente cogemos el receptor, la llavecita USB, la conectamos al adaptador on the go tipo C, que ya viene incluido dentro del paquete. Conectamos a la entrada tipo C del teléfono, y con eso ya él detectará esa entrada de micrófono. Ahora lo que debemos hacer es conectar el transmisor. El transmisor podemos conectarle bien sea el micrófono de solapa o el micrófono de diadema, con el que nos sintamos más cómodos, y dependiendo de la finalidad, porque cada uno cumple diferentes funcionalidades. Acá, si se alcanzan a dar cuenta, trae un LED de notificación que nos va a indicar cuando el micrófono ya está enlazado, y esto me gusta muchísimo porque vamos a estar seguros de que vamos a estar grabando con el audio del micrófono. Y la otra prueba infaltable es la grabación con una cámara. Yo voy a usar la cámara del canal, una de las cámaras que tengo para el canal. Y acá hay algo muy importante a tener en cuenta. El receptor trae una salida auxiliar, una entrada auxiliar, perdón. Entonces esta entrada
vamos a conectarla con el cable 3.5 que ya viene incluido, y lo conectamos a la entrada del micrófono que tengamos en nuestra cámara. Obviamente la cámara debe soportar entrada de micrófono externo, porque si no, pues no funcionaría. Bien, para que funcione la llave, pues obviamente hay que conectarla a alguna fuente de alimentación. Puede ser un power bank, por ejemplo, si vamos a grabar afuera, pero si no, pues lo conectamos al puerto USB del computador o a un cargador convencional. Y lo mismo, en el transmisor conectamos cualquiera de los dos micrófonos, el de solapa o el de diadema, y ya con eso tendremos lista nuestra cámara para grabar. Bueno, y vamos a hacer una prueba de distancia con este micrófono. Estoy en este momento con el micrófono de solapa. Vamos a evaluar la calidad del sonido y obviamente qué alcance tendríamos. Voy a irles hablando mientras me alejo para ver cuántos metros soporta. Ahí yo creo que ya vamos como en unos 15 metros aproximadamente. Voy a seguir avanzando a ver qué tal recepción tenemos. Voy a seguir caminando hacia atrás, espero no caerme. Bueno, ahí creo que estamos aproximadamente a unos 25 metros. Voy a seguirme acercando porque creo que con esa distancia, de lograr esa distancia, porque no estoy seguro, obtendríamos unos muy buenos resultados. Bueno, otra vez estoy más o menos a 8 metros, a 10 metros, y ahí me sigo acercando y vamos a ver qué resultados obtenemos. En este momento estoy con el micrófono de solapa. Vamos a ver qué resultados obtenemos en estudio. Y bien amigos, ya para concluir este video, por eso quise hacerlo acá al aire libre, para que ustedes pues oigan el tráfico, todo, y juzguen la calidad del audio de este micrófono. A mí la verdad los resultados me parecieron espectaculares, teniendo en cuenta que es un micrófono que no es caro, porque este tipo de dispositivos inalámbricos, micrófonos inalámbricos, son dispositivos bastante caros. Entonces creo que es una muy buena opción. Recuerden que en la descripción les voy a dejar los enlaces para que ustedes mismos puedan entrar y mirar. Yo personalmente creo que es una muy buena opción para aquel que quiere empezar con un micrófono versátil que se pueda adaptar a cualquier smartphone o a cualquier cámara, y los resultados en el audio, como les digo, para mí son buenos. Entonces recuerden que acá arriba se pueden suscribir al canal. Recuerden que acá les dejo uno de los videos recomendados del canal, y muchas gracias como siempre por ese apoyo incondicional. Nos vemos hasta la próxima. Chao, chao.